Recuerdo que les comenté que íbamos a hacer como laboratorios cortitos, todos contra el uso de Jira y cómo vamos gestionando cosas, ¿no? Entonces, ya aprendieron un poco a definir cómo se definen los bugs, cómo se definen los test case, hablamos de planes de prueba, hemos hablado de pruebas de API, de pruebas de end-to-end, de pruebas de comportamiento. Nos falta ver pruebas. Hoy vamos a ver pruebas de seguridad que están muy asociadas a las de los API y vamos a ver también pruebas de rendimiento, que con eso cerramos como la parte teórica y nos faltaría ya la parte práctica. En ese sentido, ya manejan el backlog, maravilloso, me parece que de verdad han avanzado muchísimo en sus tareas, en cómo se planifican y además ya tenemos 3 semanas para el desarrollo como tal de proyecto que también trabajaron con los wireframes, que el cierre de la materia es evaluar a esas personas que hicieron los wireframes de los equipos, hacer el despliegue local de la aplicación, hacer ciertas pruebas y hacer pruebas de aceptación funcionales, no automáticas, que le permitan armar en equipo un plan de prueba de ese otro proyecto y que además nos lleve en el proceso completo de lo que es un desarrollo de software. Para ello, tenemos el hito de las pruebas y el hito de las pruebas deben ser de alguna forma configuradas, documentadas y establecidas. Entonces, para ello, hay una herramienta que se llama Zeppelin. Hay varias herramientas, la verdad que hay varios plugins con Jira que trabajan con el tema de las pruebas, pero en este caso vamos a trabajar con Zeppelin, que es uno de los más populares, que además es pago, y vamos a trabajar con la versión gratuita por un mes que nos da chance para, ¿no? Entonces, vamos a hacer una preparación de, por ejemplo, bueno, esto es un tema adicional que creo que ya lo manejan, lo que quedé montarlo en el laboratorio cuando vimos la parte de Wi-Fi, de cómo creamos referencias al documento, porque así sucede en la vida real. Pues nosotros tenemos requisitos y se anexan documentos, se anexa el propio Wi-Fi para poder tener claridad de qué es el requisito y tener toda la documentación necesaria para lograr el requisito. Entonces aquí tenemos la parte de creación de dependencia y de creación de vínculos bloqueantes, por lo menos en ese caso, cuando ustedes estaban hablando ahorita de su backlog, de creación de temas bloqueantes, como que esto depende de esto y sin esto no lo puedo hacer. Entonces, esos son los links que se van creando a nivel de mis actividades. Y luego vamos entonces a la instalación del CEPLI, que es una herramienta que nos permite gestionar las pruebas. Vamos a usar la versión trial, la versión free, la estándar. Aquí está un poco el paso a paso de cómo la van a poder instalar en el proyecto. Esto lo pueden hacer con su usuario de Jira, porque ustedes también tienen, cada uno tiene su usuario, pero la idea es que vaya hacia el proyecto. Esta es una versión de 30 días, nos da chance de utilizarla. La idea es que la utilicen para que entiendan más o menos cómo funciona la parte de gestión de pruebas y que formalicemos la parte teórica en la documentación real dentro de un software específicamente creado para esto, que se llama Zeppelin, ¿no? Activamos el plugin, creamos un plan de prueba y los planes de prueba van a estar basados, o bueno, la manera en que a mí me parece que lo podemos estructurar es en carpetitas que van a estar asociadas a pruebas de end-to-end, a pruebas de API y a pruebas de performance, divididas en 3 carpetitas. Ahí va entonces, está la explicación teórica, que además esta herramienta tiene el poder de llevarnos a tener pruebas documentadas paso a paso o con B de Jenkins. Aquí está esta opción que también es interesante si quieren experimentar con ella por lo que ya aprendimos en la parte teórica de las clases anteriores. Bueno, aquí está más o menos cuál es la diferencia entre una y otra, cómo vamos creando estos casos. Y un poco, digamos, un bug que me ocurrió a mí o un issue que me ocurrió a mí, que es que aunque tengo mi archivo configurado de Jenkins, da unos problemas allí porque hay que tener primero en cuenta el tema del lenguaje y la configuración a nivel de la diferencia entre la nomenclatura cuando montas el archivo en tu código versus cuando lo montas acá dentro de una prueba o tu script dentro utilizando el plugin de Jira, el Sentry. Entonces, pero a mí una de las que más me gusta es la de importar archivos. ¿Por qué? Porque con esta se pueden ayudar con los casos de pruebas que ya tienen en su backlog, que los pueden exportar en un documento y además generar un archivo en base a las estructuras que les piden acá y montar en lote, esta se utiliza, es muy típica, y montar en lote casos de prueba
ya de manera predefinida bajo una plantilla. Entonces, creo que es la parte más sencilla porque además se podrían ayudar con IA para armar los archivos. Y bueno, lo que hacen es que consolidan los casos de todos y los montan. Entonces luego aquí tenemos, bueno, cómo más o menos van montando su caso de prueba. Esto lo vimos en la teoría, que tienen que tener un título, que tienen que redactar los pasos, un resultado esperado y un resultado obtenido, además de vincularlo al link, el issue que corresponde del user history. Hay diferentes maneras de clonar, de linkear con el history. En la versión privada, en la versión paga, hay una cosa que se llama probado por test by, pero en esta versión no la vi. Entonces, lo que sí vi es que cuando creas bueno, pueden crear, si lo hacen manualmente, pueden crear varios, clonar así como crean los history, pueden clonar los test case. Fíjense que el menú de lo que permite es crear casos de prueba, archivarlos, clonarlos, ejecución de pruebas, planes de prueba y los informes. Los planes de prueba son la combinación de varios casos de prueba, lo vimos en teoría. Realmente el concepto que vimos en planes de prueba es más documental, que tiene un objetivo, una estrategia, y aquí en cambio la herramienta en la versión actual, porque en la versión previa no lo tenía, hablaba de ciclos, es el equivalente. El ciclo de prueba se ejecuta, se corre, luego de que se consolida un plan de prueba que tiene, por ejemplo, en regresión, puede tener los planes de pruebas consolidados de API y de end-to-end. Y eso es lo que llamamos estrategia. Luego que crean, y bueno, y lo asocian a una versión. Luego hacen la ejecución y finalmente ya tienen informes que pueden, pero al final lo que hacen es que los casos de prueba lo asocian a un plan y luego hacen la ejecución de manera un poco manual con el test player o con este botoncito que tienen por allí de ejecutar, que está por aquí. Y lo que hacen es que entonces pasa o no pasa la prueba y eso les va a dar informes, informes que le van a permitir ver el estatus y que además se utilizan para lo que vamos a ver en la última clase, que es cómo generamos un release note de mi versión, de mi producto para una entrega final. Aquí, por supuesto, pasamos por si lo pasó, no lo pasó o lo bloqueó, según esos casos de pruebas que están casados con un requisito y que contienen, un plan de prueba contiene varios casos. Entonces, bueno, que tendrán al final un CEPLI configurado en su entorno, pasos definidos, test vinculados a sus respectivos user history y el ciclo de prueba corrido. Que aquí le va a decir si finalizó o no finalizó. Y bueno, después en una de las clases siguientes veremos los diferentes reportes que hablan de trazabilidad. ¿Qué se quiere conseguir con esto? Esto como parte de la actividad técnica de los próximos sprints es que cuando ya tengamos nuestro CID, vamos a alimentar con pruebas de lenguaje, pruebas de seguridad, pruebas de rendimiento, planes de prueba. Vamos a alimentar bueno, realmente también con pruebas unitarias, que es una práctica que deberíamos estar implementando ya desde ya cuando desarrollemos. Vamos a tener la implementación cada sprint bueno, que tenemos, nos quedan 3 sprints de creación del plan para validar el ciclo, ¿no? Para validar un ciclo o un alcance de mi entregable. Entonces, fíjense que en los reviews generalmente que hemos tenido hasta ahora ha sido una revisión por el product owner, por el arquitecto, en este caso que viene la entrega probablemente por un DevOps que funcione y que corra cuando me baje la imagen. Pero ya cuando entregamos aplicación de sistema, entregamos release note y entregamos los informes de las pruebas realizadas, reportes que indican cuál es la calidad según mi avance, mi MVP o lo que alcancé en mi sprint, que me dicen, bueno, yo ejecuté tantas pruebas, pues sean manuales, sean automatizadas, sean de back, sean de end-to-end, sean de rendimiento, y eso me genera informes para la entrega de mi software y formalizar la entrega de mi software. ¿Ok? ¿Se entiende entonces cuál es el objetivo de la gestión de pruebas dentro de lo que ya es la gestión de sprint? Y el paralelo del trabajo que estamos haciendo cuando ya empecemos el desarrollo. Este es el formato de subida. Y cómo debería ser sencillo en comparar, digamos, estamos haciendo los retos, estamos haciendo el diseño de mis pruebas
tenemos nuestros requisitos definidos dado cuando entonces, con eso podríamos ayudarnos repito, con una IA y nosotros hacer las adaptaciones para armar un archivo plano y cargar nuestras pruebas, documentarlas y tipificarlas. Sabemos que vimos la opción del DOM del reading, de cuándo va a estar lista, cuando tenga para cada requisito mis cuatro tipos de prueba, más, las pruebas unitarias, ¿no? Bueno, aunque creo que dentro del alcance no tenemos pruebas de lenguaje, de comportamiento, pero vamos a tener la de API y, y las de end-to-end, ¿ok? La vamos a ir viendo según los retos. ¿Queda claro? ¿Hay dudas? ¿Se entiende por qué vamos a ver esto? Estamos viendo esta parte para organizarnos. A ver, ¿dónde está mi chat? Aquí. Profe, ¿cómo va a dar la nota final? Sí. ¿Cómo dar la nota en la final? Ya. Voy a cerrar aquí un momentito ¿cómo se llama? La grabación. ¿Dudas sobre este tema? Ok.